Continuando con el noveno Simposio del Sur al Mundo en 2030, hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de poder conversar con Federico Trucco. Federico Trucco es la cabeza de un grupo argentino conformado por productores múltiples que hace algunos años, cuando el país se caía, hacia el 2001 creo que fue, ellos iluminaron y comenzaron un camino que hoy hace que esta empresa sea una de las pocas que a nivel global está en condiciones de, desde registrar eventos biotecnológicos hasta múltiples otros usos. Así que, y siempre estuvo dirigida por Federico y de su grupo, así que es siempre un gusto muy grande poderlo escuchar y entender cuál es su visión y cómo a partir de la misma sacar aprendizajes para poder reflexionar y entender mejor la dinámica de Argentina y del mundo. Así que bueno, Fede, muchas gracias y bueno, te doy la No, palabra. bueno, gracias Fernando por la invitación. Es siempre un gusto poder participar de este evento y compartir algunas ideas. Obviamente hay cosas que tienen que ver con el recorrido de nuestro grupo, nuestra empresa, y otras que son más generales respecto del contexto actual, que es un contexto bastante particular, ¿no? Para el mundo de los agronegocios. Si bien la pandemia fue muy disruptiva, ¿no? Para muchos sectores de la economía, quizás para el sector agropecuario lo fue un poco menos. Nosotros, independientemente de alguna dificultad en logística asociada a la logística de contenedores a nivel internacional, como industria en general hemos tenido un bajo nivel de disrupción por la pandemia, lo que no es el caso con el actual conflicto bélico en Europa, ¿no? Yo creo que hoy este conflicto en el corazón o en una zona muy importante de la industria agrícola global es súper disruptivo. Lo es quizás a simple vista en la producción o en la oferta de algunos commodities como el trigo, donde vos tenés casi un tercio de la oferta exportable viniendo de esta zona, con Rusia siendo el primer productor mundial y Ucrania el quinto, al punto tal que políticas de precios cuidados, si querés, como existen en Egipto hace 4 décadas para el pan, están siendo revisadas, ¿no? Y de repente, por primera vez, está aumentando el precio subsidiado del pan en Egipto, que es algo que deberíamos tener en cuenta, más si vemos cómo se dio origen todo el proceso de la primavera árabe y lo importante que ha sido el tema de los alimentos en mantener estables determinadas zonas del planeta. Pero si bien el tema del trigo o la cadena de valor asociada al trigo pueden ser, si querés, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de disrupción por el actual conflicto bélico, creo que es poco significativo esto cuando lo ponemos en perspectiva de lo que está ocurriendo en el mundo de los fertilizantes y la importancia que los fertilizantes tienen en el rendimiento de los cultivos en todo el planeta, ¿no? Entonces, si vos pensás que un tercio de los fertilizantes sintéticos del mundo vienen de esta zona, donde en gran parte del nitrógeno o las fuentes de fertilización nitrogenada dependen del costo o el valor del gas. Y en Europa, por ejemplo, tenés fertilizantes nitrogenados que fueron de 300 o 200 dólares la tonelada a 1.700 dólares la tonelada en esta última campaña, donde los propios productores alemanes le están pidiendo a su gobierno que constituya una reserva estratégica de fertilizantes al estilo de lo que tiene Estados Unidos en barriles de petróleo, ¿no? Donde tenés Rusia y Bielorrusia siendo el segundo y tercer productor mundial de potasio, y también con un aumento de precios que fue de los 300 dólares la tonelada a 1.000 dólares la tonelada. Y Rusia también siendo un importante productor de fósforo, creo que el cuarto en el mundo después de Marruecos, Estados Unidos y China. Entonces, si entendemos a los fertilizantes como
condicionantes del rendimiento de muchos cultivos importantes a nivel mundial, y entendemos que este aumento o falta de disponibilidad de fertilizantes va a afectar la productividad de estos cultivos, creo que estamos ante un hecho de disrupción con pocos antecedentes en lo que es la industria en la cual nosotros participamos y sobre la cual anclamos nuestro pensamiento de la bioeconomía, ¿no? Entonces, eso lo menciono desde el punto de vista del cuadro de situación en el que nos encontramos, y con algunas cosas interesantes para un país como Argentina o para una región como Latinoamérica, que es exógena al conflicto desde el punto de vista de la guerra en sí misma. Argentina es un país que tiene, por ejemplo, una historia importante de uso de biofertilizantes, ¿no? Tiene una dependencia, obviamente, de los fertilizantes sintéticos, pero en Argentina se inocula la soja de hace 4 décadas. Y creo que acá también vamos a tener una posibilidad de avanzar fuertemente a nivel global en el desarrollo de tecnologías de sustitución de fertilización sintética por fertilización biológica. Lo estamos viendo con varias empresas tratando de llevar esto al mundo de los cereales, con éxito relativo. Hoy hay compañías que pueden darnos tecnologías para sustituir hasta un 35% del nitrógeno en cultivos como el maíz o el trigo, y eso creo que es impresionante. También pone o redimensiona todo el debate alrededor de lo que es el concepto de seguridad alimenticia y la importancia de la biotecnología en la procuración o producción de alimentos. O sea, yo creo que ciertos debates que tenían más que ver con las formas que con el fondo de la cuestión de si un cultivo era producido por un organismo genéticamente modificado o no, hoy es menos relevante que lo que era quizás hace 2 meses atrás, al punto tal que vemos que en Europa se habilita la importación de cultivos transgénicos sudamericanos para sostener la producción de animales o la alimentación de animales en el continente. Entonces, me parece que ese es un aspecto sumamente importante, el redimensionamiento, la puesta en valor de la importancia de la seguridad alimenticia mundial, cómo somos más agnósticos respecto de las tecnologías que necesitamos para mantener estos altos niveles de productividad, y de alguna manera también buscar suministros menos dependientes de otras geografías. O sea, nosotros tenemos hoy una cadena totalmente interdependiente por el proceso de hiperglobalización que ha ido ocurriendo, donde estamos todos vinculados, ¿no? Entonces, este contexto creo que nos pone también de manifiesto que quizás hay cosas en las cuales no podemos depender tanto de algunos miembros de la comunidad que quizás no tienen el mismo grado de civilidad que pretendemos para el siglo en el que vivimos. Y eso nos lleva también a estructurar sistemas de suministros menos dependientes de terceros países. Entonces, la bioeconomía o la economía circular que pueda darse a partir de la transformación de las materias primas, de la utilización de subproductos, de la industrialización de las materias primas para la producción de insumos de origen biológico que puedan sustituir fertilización sintética de alguna manera y que puedan ser producidos in situ, creo que son aspectos que retoman impulso en esta coyuntura en particular. Si querés, Fer, hago pausa acá, no sé si surgen algunas inquietudes o preguntas respecto de esto, y si no, podemos ir a algunas cuestiones más específicas de lo que nosotros estamos haciendo en biotecnología. Sí, antes de pasar a esto que estás mencionando, de lo que están haciendo, planteaste varios conceptos importantes, ¿no es cierto? Es una reconfiguración de los sistemas productivos, una revalorización por ahí de las vías biológicas y vinculadas para distintos aspectos, entre ellos el tema de los nutrientes, ¿cierto? Ahí
vale, digamos, me parece una consideración respecto de la fertilización clásica. Bueno, Argentina hoy produce solo el 40% de la urea que produce, que consume. Necesitaríamos un par de plantas equivalentes a las que hay en Bahía Blanca para solo abastecernos. Y esto es gas puro, ¿no es cierto? Y entonces una pregunta es, digamos, si seríamos capaces de generar condiciones para que haya inversiones que permitan esto que estamos mencionando. Y también eventualmente la exportación, porque desde el punto de vista de los grandes productores exportadores, Brasil con este tema de los fertilizantes está en un problema mayor que nosotros porque depende más, me parece, de los mismos. Entre ellos del potasio, que si bien los últimos datos del INTA empieza a marcar que en la pradera pampeana, algunas zonas de Entre Ríos, etcétera, empieza a haber carencia de esto que siempre fue un nutriente de disponibilidad. En Mendoza hay una mina muy importante que se desactivó en buena parte por cuestiones políticas y estratégicas, ¿no? Que había una intención de hacer una inversión muy grande. Y por otro lado, hay países como Marruecos, que son fuertes importadores de trigo, básicamente de la zona del conflicto, a través de la invasión rusa a Ucrania, y que, bueno, quizás habría que generar alguna estrategia de vínculo, porque, bueno, de nuestros países son los que tienen excedente de trigo es la Argentina, ¿no? Por ahí podía haber una consideración acerca de esa provisión de roca fosfatada, ¿cierto? ¿Cómo ves esto? ¿Qué te parece? Si es factible, ¿no? Tiene visos. Hay una vía biotecnológica, biológica de largo plazo, que esto se va a profundizar, y hay otra que es este camino por ahí más clásico, pero que hay oportunidades que no hemos, como tantas otras, aprovechado. No, o sea, lo veo de la misma manera, Fer, que lo estás mencionando. Creo que las nuevas tecnologías o lo que pueda hacer la transición hacia la nutrición biológica es un proceso que se va a ir dando paulatinamente. Como decía hace un ratito, recién hoy tenemos tecnologías que nos permiten sustituir la fertilización nitrogenada en cereales, ¿no? Que era algo, te diría, casi como el holy grail de la biotecnología, buscar sistemas de fijación de nitrógeno atmosférico como tenemos a partir de la simbiosis con el Rhizobium en legumbres, ¿no? Hoy eso existe a un nivel no insignificante, hay buenos datos científicos para pensar que hasta un 35%, pero no es suficiente. Y creo que tener mayor capacidad productiva de estos fertilizantes es estratégico. O sea, pensemos que al final del día, o sea, si tenemos un problema de suministro de las principales materias primas del mundo en términos alimenticios, vamos a tener una crisis de una magnitud fenomenal, ¿viste? Como casi apocalíptica. Tuvimos la plaga, tenés la guerra, faltan las hambrunas. Entonces creo que hacía mucho que no debatíamos esto en los foros más importantes a nivel internacional, es como que había cierta sensación de que era un tema superado, y hoy se vuelve a poner en el centro del debate de geopolítica, de estrategia de muchas regiones del planeta. Creo que en parte el foco en el mundo de la biotecnología estaba más recientemente puesto a la sustitución de los productos de control de enfermedades, malezas y plagas, que era donde hasta ahora la biotecnología había avanzado relativamente poco a nivel de sustitución de químicos. Y hoy creo que va a haber un rebalanceo de todo eso hacia lo que es nutrición biológica por este impacto tan significativo que tiene el conflicto. De vuelta, es como la transición energética, o sea, pensamos que vamos a una velocidad hasta que te pega un hecho disruptivo de esta naturaleza y el petróleo vuelve a valer lo que vale y volvemos a abrir centrales nucleares. Entonces, me parece que en eso hay que ser realista, entender que estas cosas no van a ser soluciones del día a la noche y mientras tanto ir
poniendo lo que hace falta para que esas inversiones ocurran y entendiendo que tenemos que ser quizás un poco menos dependientes del suministro internacional, en lo que hace a fertilizantes al menos, ¿no? En esta reconfiguración que estás mencionando, hasta febrero pasado, el Pacto Verde Europeo, etcétera, tenía una visión, una característica, una velocidad que me parece que también en este sentido ha habido una posible reconfiguración, ¿no es cierto?, acerca de algunos aspectos, ¿no? Mencionaba recién la apertura de plantas nucleares, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que están ocurriendo al revés de lo que hasta hace poco tiempo, pocas semanas, digamos, venían planteándose, ¿no? Sí, o sea, yo sigo creyendo que la dirección es la misma Sí, desde el punto de vista del el planeta al que aspiramos, que es un planeta que necesita bajar su nivel de emisiones, vivir de una manera más armoniosa con los recursos ambientales y en definitiva lo que estamos teniendo ahora es una realocación de recursos para sobrellevar una circunstancia entendiendo que tenemos que cuidar la vida humana y si no lo hacemos, al final del día va a haber personas que van a dejar de participar de la vida en este planeta porque no vamos a tener o la energía o los alimentos o la situación para acogerlos. Entonces, todos estos procesos de transición pueden verse acelerados, como fue la digitalización, si querés, con la pandemia, o transitoriamente desplazados por este tipo de circunstancias. Yo creo que aquí la idea no es pensar que todo aquello a lo que el mundo aspiraba era como un deseo medio ingenuo de vivir más armoniosamente con el medio ambiente, sino que es una necesidad que vamos a tener que llevar adelante en la medida de nuestras capacidades, entendiendo que hoy tenemos una urgencia que atender y que a la gente no le pueda aumentar el costo de la energía o el combustible de la forma en la que aumentó en tan poquito tiempo. Entonces, eso, por lo general, estos precios terminan ser en parte la señal necesaria para que el capital vaya y se invierta en construir la capacidad para que a futuro los precios bajen y probablemente dentro de una dinámica que nos lleve no pocos meses, sino algunos años, ¿no? sí, sí, porque bueno, el dióxido se sigue acumulando y los efectos están, digamos, eso no deja de ocurrir, por más que transitoriamente cambiemos algún foco, ¿no? ¿Y qué están haciendo en Bioceres? O cómo ves vos en general el futuro para acoplarse justamente a estas tendencias de fondo, más allá de las circunstancias? Bueno, nosotros seguimos avanzando en lo que es el desarrollo de tecnologías de producción que nos permitan, de alguna manera, compatibilizar este objetivo de cuidado del medio ambiente con la alta productividad. O sea, lo que no aceptamos como premisa es que el cuidado del medio ambiente debe necesariamente resultar en costos más altos para el consumidor. Nosotros pensamos que la tecnología nos debería permitir cuidar el medio ambiente y mantener los commodities como commodities. O sea, no necesariamente tiene que haber una prima, como ocurre quizás en ciertos espacios que son más pequeños, como puede ser la producción de cultivos orgánicos, donde existe una prima que de alguna manera justifica ese sistema productivo, aunque la productividad baje respecto a un sistema no orgánico. Nosotros pensamos que deberíamos poder lograr las mismas externalidades ambientales, la reducción del impacto ecotoxicológico de los productos químicos, sin necesariamente tener que cobrarle una prima o descomoditizar los commodities. Entonces, en esa carrera hemos invertido en tecnologías para aumentar la productividad en condiciones de sequía, que es un poco la inversión histórica de Bioceres, en soja y también en trigo, que es un cultivo que hoy pasa a ser un poquito más estratégico que antes, y estamos empezando la comercialización luego de tener las aprobaciones que necesitamos para hacerlo. Seguimos desarrollando los insumos biológicos para ir de a poco desplazando estos productos químicos del agro en el mundo de la nutrición, con
el liderazgo histórico de Rizobacter en lo que es inoculantes, productos de solubilización de fósforo, microorganismos que nos permitan ser más eficientes en la utilización de los distintos nutrientes e inclusive tecnología de formulación. Hoy vos podés poner los NPKs o los nutrientes más significativos en microgránulos que te permiten aplicar el fertilizante al momento de la siembra en la misma línea del grano y no quemarlo. Y vos con el 5% de dosis que hubieras necesitado para esa nutrición inicial, lográs el mismo efecto de nutrición usando esta tecnología de microgranulado. O sea, no solo es generar soluciones biológicas, sino tener formas de hacer deployment de los nutrientes convencionales que son más eficientes y permiten casi como darle de comer en cuchara al cultivo en esa etapa inicial. Hace poco anunciamos la inversión en una compañía norteamericana que tiene un portfolio complementario de tecnologías para protección de cultivos, que es donde veníamos más relegados. Si bien nosotros hoy tenemos hongos que nos permiten controlar otros hongos y llamamos biofungicidas en el mercado, que desarrollamos junto a INTA y hoy tienen una buena aceptación por parte del productor, nos estaban faltando a ese portfolio algunas soluciones alternativas, tener bioinsecticidas, nematicidas de origen biológico, que son importantes en Estados Unidos y en Brasil, y potencialmente bioherbicidas, o sea, podremos algún día reemplazar al glufosinato, al glifosato y a estos productos de control de malezas tan exitosos con productos de menor impacto ambiental de origen biológico. Entonces, esta empresa que adquirimos tenía ya desarrollos hechos en estas áreas complementarias y hoy gran parte de nuestro foco pasa por terminar de completar la oferta de insumos de origen biológico para que un productor pueda tener todo lo que hoy tiene a través de soluciones sintéticas, ¿no? Ahí vos mencionaste el HB4 y el trigo, y bueno, ha habido un debate interno en Argentina en términos de la conveniencia o no de este producto, y muchos de los argumentos en contra tenían que ver con las posibles fugas, etcétera, ¿no es cierto? Hemos pasado una temporada en la cual el volumen de producción de semillas ha sido bastante importante. Te quería preguntar cómo están esos controles y si ha habido algún caso de fuga de material que pudiera representar lo que los detractores de este gen estaban mencionando. A ver, nosotros obviamente somos muy respetuosos de todas las opiniones, entendemos el desafío que impone tener el primer trigo modificado genéticamente, por eso es algo que fuimos haciendo bajo un esquema de identidad preservada, generando de alguna manera las relaciones con los procesadores para que nadie compre lo que no quiere comprar, y también que haya disponibilidad de sistemas de detección que permitan a bajo costo identificar si existe la presencia o no del transgen en una embarcación o en un camión de trigo. Te diría que previo al conflicto con el conflicto bélico en Ucrania y Rusia, nosotros teníamos periódicamente el contacto de algún exportador o comprador que decía detectar presencia del evento en mercadería que le estaba siendo entregada, y luego cuando lo testeábamos por los métodos moleculares, en ninguno de estos casos logramos corroborar la positividad, ¿no? O sea, si bien no negamos que pueda ocurrir, hay un sistema de testeo que está puesto en los puntos de destino, que se utilizan tecnologías ópticas de bajo costo para llegar a una primera consideración, y luego si existe un caso sospechoso, como los hubo, hacemos el testeo molecular, y en ninguno de estos casos pudimos verificar efectivamente la presencia del HB4, por lo cual el sistema de identidad preservada creemos que está funcionando bien, más allá de que hoy Brasil ya puede comprar harinas producidas con trigos HB4. Sorprendentemente, después del conflicto no hemos tenido más ningún tipo de
de falsos positivos a evaluar, o sea, o ha habido una menor preocupación o no han existido estas determinaciones positivas para que nosotros podamos luego verificarlas. Creo que de alguna manera hoy es menos problemático. Como te decía al principio, Egipto está viendo por primera vez en 4 décadas aumentar el precio del pan subsidiado, que es algo que políticamente tiene un costo altísimo. De hecho, anunció que deja de lado el proceso de tender offer que utilizaba para comprar el trigo a nivel internacional y básicamente va a comprar el trigo que tenga disponible. Y creo que en ese contexto es menos probable que sea rechazada una embarcación por tener una presencia adventicia de un material transgénico que es similar desde el punto de vista nutricional y no tiene ningún tipo de impacto para la salud o el medio ambiente, como lo ha evaluado Argentina y lo acaba de ratificar Brasil, ¿no? Entonces, no por esto quiero minimizar el desafío que implica, pero creo que hoy tenemos una buena oportunidad para poder escalar esta tecnología, para tratar de proveer desde Latinoamérica a la demanda internacional en un cultivo estratégico. Y de alguna manera mostrar que al final del día, cuando vamos a favor de la tecnología y tecnología que nos aumenta la productividad, terminamos siendo un instrumento positivo, terminamos teniendo algo para mostrarle al mundo que es positivo cuando redimensionamos el tema de la seguridad alimenticia, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué estamos haciendo en eso? Bueno, Argentina tomó ciertos riesgos, avanzó en esta dirección y hoy va a poder tener un poco más de producción en condiciones adversas que las que tendríamos si tuviésemos una sequía, y eso debería ser más positivo que negativo para la humanidad en su totalidad, ¿no? Sí, si tiene un efecto ambiental, seguramente es una menor huella, ¿no? Que tiene que ver justamente con su capacidad de cantidades menores de agua a producir, ¿no? Eso me parece que es positivo. Por otro Claro. lado, por otro lado, también está menos en el debate, pero está también la soja con el mismo gen. ¿Cómo marcha ese programa? ¿Cómo está avanzando? Bueno, en soja ha sido menos controversial, porque obviamente la mayor cantidad de la soja que se produce en nuestro país y en las Américas es de origen transgénico. En soja nosotros hemos hecho unas 23.000, 24.000 hectáreas de semilla en la última campaña, y viene, te diría, casi un año por detrás de lo que es nuestro plan de negocios en trigo, fundamentalmente porque hemos tenido que reemplazar el fondo genético para lograr tener la tecnología en materiales de mejor desempeño en condiciones de buena productividad. Nosotros, a diferencia de trigo, donde relativamente hablando el fondo genético era más sólido, si querés, y teníamos la posibilidad de que la tecnología funcione como buscamos en un amplio número de hectáreas, en soja hemos tenido que acelerar el proceso de mejoramiento genético para poder tener la tecnología en las variedades correctas para las distintas zonas donde la tecnología va a ser utilizada. Y eso nos demandó tiempo, nos demandó poder iniciar relaciones con proveedores internacionales de genética de soja que tienen hoy los materiales más competitivos, y esperamos en esta próxima campaña poder escalar ya las variedades finales para poder hacer el lanzamiento una vez que tengamos la aprobación en China, ¿no? Que 7 años después todavía la seguimos esperando. Así que ese es un tema que tenemos que ver cómo lo resolvemos, porque me parece que esperar 7 años una aprobación es un poco demasiado. Pareciera que sí, ¿no es cierto? Bueno, y para ir cerrando, ¿qué nos puedes decir que no hayamos mencionado, que te parezca que conceptualmente es importante en un país como la Argentina, que tiene múltiples oportunidades y que muchas veces no somos capaces de ponernos de acuerdo en un norte para poder alcanzar esos objetivos que no solo involucran al sistema productivo, sino también el conjunto de la sociedad a partir de los dólares que se generan, los puestos de trabajo, etc. Yo creo que es un momento para tratarnos bien un poco entre todos y tratar de hacer lo que tenemos que hacer, que es producir con las tecnologías que hemos desarrollado. Argentina tiene mucho para mostrarle al mundo respecto de cómo produce,
Y para eso tenemos que ir todos de la mano. O sea, me parece que tenemos que evitar esas peleas prematuras por lo que podría o no ocurrir y hacer, ¿no? Lograr que este contexto internacional nos encuentre a nosotros dando una mano, que creo que lo podemos hacer en la producción de muchos commodities importantes para el mundo, lo podemos hacer de una forma que nos permita a nosotros generar divisas y robustecer la economía general de nuestro país, y con un alto nivel de integración de tecnología generada por Materia Gris Argentina. Entonces este no es un proceso de primarización de la economía por una guerra en Europa, creo que es un proceso de puesta en valor de un montón de cosas positivas desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de capital humano y no solo de los recursos naturales, que tenemos que llevar adelante en forma armoniosa. Y te diría que lo más importante es llegar a una visión compartida y de alguna manera tratarnos bien. Creo que si nosotros cambiamos un poco la violencia que existe a veces alrededor del debate del agro en nuestro país y vamos hacia adelante por el entusiasmo que nos genera la posibilidad de ayudar en este momento, nos vamos a sorprender gratamente y vamos a lograr construir una mejor licencia social, o una mayor licencia social a la que hoy tenemos para este tipo de actividades. Y creo que Argentina tiene mucho para mostrar y es un país muy importante en el mundo de los agronegocios, y creo que tenemos la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Bueno, coincido totalmente. Nosotros, si no somos capaces de emanarnos en consensos que tengan una visión de futuro, va a ser muy complejo, muy difícil para todos, ¿no es cierto? Entonces, ese me parece que debiera ser el camino. Muchas gracias, Fede. Siempre es muy bueno escucharte, tal como dije al comienzo, y felicitar al conjunto de las empresas que conforman el grupo de Bioceres por lo que están haciendo en pro del sistema productivo nacional, pero además con impactos internacionales en muchas de las cosas. Así que felicitaciones, gracias, y bueno, estamos entonces para el cierre de esta mesa, que es el cierre del Congreso, del simposio, 9º Simposio Internacional del Sur al Mundo en 2030. Este año focalizado justamente en dos aspectos que comenzaste a mencionar: el tema de la post-pandemia y los múltiples impactos de la invasión rusa a Ucrania. Gracias. Bueno, gracias a vos, Fer, por la invitación, y felicitaciones nuevamente por el simposio.